Es el momento de dar los buenos días a nuestro compañero Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, José Luis Mendoza y Cervantes, querido y distinguido coordinador del gobierno de la mañana. El saludo para don Bienvenido Rodríguez Durán, para don Bienvenido Rodríguez Hijo, para doña Isabel. El saludo para todo el equipo del gobierno de la mañana, don Álvaro Arbelo. Mi abrazo siempre, mis afectos para usted. El saludo para todo el país de aquí y el país de allá. El país de allá, que aquí en el gobierno de la mañana sí les respetamos al país de allá. El bombazo de Pakistán fue un atentado. Hacía un buen tiempo que no ocurría un atentado de esta naturaleza en esa zona conflictiva, zona del mundo. El último dato de esta mañana habla ya de 93 muertes, producto de ese atentado en una mezquita allá en Peshawar, en el Pakistán. Yo quiero como analista internacional. Yo no soy analista internacional. Bueno, pero por lo menos como un intérprete de las canciones de los conflictos internacionales, entonces vamos a ponerte ahí, pues tú te haces el chiquito para que te caben. Pero yo quiero una reflexión tuya con respecto a lo que está ocurriendo en el mundo. Nosotros tenemos Ucrania invadida por Rusia en una guerra que involucra a los países de Europa, Estados Unidos. Entonces ahora vemos a Bielorrusia apoyando a Rusia. Pero eso es desde el principio. Pero está bien, ahora viene la otra parte. Bielorrusia está desde el principio apoyando a Rusia. Sí. Pues eso que tiene poco tiempo. Apoyo de Irán a Rusia. Y ahora Israel, los aliados de Ucrania atacando a los aliados de Rusia. Y los aliados de Rusia apoyando a Rusia. ¿Hacia dónde tú crees que puede concluir este conflicto si sigue escalando? Porque ese ataque de Israel a Rusia, a Irán, sobre todo a lo que fueron los talleres de logística y todo ese tipo de cosas, y la posición de Estados Unidos de amenaza directa a Irán con el tema Irán dice que no va a continuar el programa de desarrollo de armas nucleares. ¿Hacia dónde tú crees que puede escalar todo estos conflictos? El conflicto entre Europa y ahora se traslada prácticamente. El conflicto de Irán e Israel es un conflicto muy viejo. Sí, pero las razones del ataque de Israel ahora no son por ese conflicto. Israel e Irán están en conflicto desde hace mucho tiempo. Desde mucho antes de que comenzara el tema de Rusia y Ucrania. Y por cierto, una pequeñita aclaración: los ataques que se produjeron con drones en Irán, ni la autoridad iraní ha señalado oficialmente a los israelíes como autores, ni los israelíes han asumido la autoría de los hechos. Es más, ayer le di mucho seguimiento a las agencias de información del mundo persa, de esa gran nación de más de 80 millones de habitantes, y la actitud incluso del gobierno persa era de minimizar los hechos. Por lo menos hasta el día de hoy no ha habido ningún señalamiento directo a considerar a Israel como el autor del ataque. Ahora bueno, sí. Pero entonces se hace un ataque así de esa naturaleza y no hay nadie. Bueno, yo no sé si no hay nadie, pero tú elegiste a Israel como autor. No ha habido por parte de Irán ni por parte de Israel. El hecho de que Israel, porque todas las agencias de noticias, incluso el propio Departamento de Estado, luego de lo que ocurrió, ahí está la reacción internacional. No soy yo que estoy vinculando a Israel. Yo estoy dando una información. Que Israel lo niegue otra cosa. Y ni siquiera Irán lo ataca. Que Israel, no, porque el hecho es que una cosa que tú me provoques, otra cosa que yo me debe provocar. Porque por lo que estoy hablando es de la escalada de la guerra. Hacia dónde esto puede terminar, cómo esto puede degenerar. Y qué bueno que Irán no haya reaccionado. Mira, el mundo está al borde de la guerra mundial, como lo ha dicho varias veces el Papa, y probablemente esté en una guerra mundial no declarada el mundo ya, en función de los acontecimientos que se están expresando. Estados Unidos dijo que no descarta en cualquier momento un ataque a Irán. Pero eso es retórica, básicamente, sobre todo en esta etapa que vive Estados Unidos, de una proximidad de unas elecciones en 1 año y pico. Eso es retórica. No se va a meter Estados Unidos en ese tipo de temas ahora mismo. Políticamente no lo soporta. Ahora, es una buena reflexión. Lo que sí está creciendo con el paso de las horas
es el volumen de la guerra en Ucrania. Primero completar, escúchame Felipe que me metiste en ese tema, completar el tema de Pakistán, José Luis, sí. 93 el número de muertes al último informe, pero las autoridades todavía buscando entre los escombros y dicen que no tienen esperanza de encontrar otros sobrevivientes. No, o sea que el número va a pasar de los 100 definitivamente. Otro asunto que no es bueno dejar atrás, Rosendo, es con respecto a todo este tema que has hablado y que se ha hablado del conflicto con Irán. Hay un actor que mucha gente no está colocando en la ecuación. Este fin de semana, entre otras cosas, hubo un atentado en una delegación diplomática de Azerbaiyán, y es el país azerí, que es un país, una potencia gasífera, minera, un país con gran crecimiento económico, con gran inversión en defensa, decidió este fin de semana romper relaciones diplomáticas, retirar su embajador de Irán y expulsar el de Irán de su nación. Y es un país que ya anteriormente se ha visto involucrado en tensiones con este país de esa región del del Mar Caspio. De manera que también hay que meter ahora a esta nación, con las condiciones que tiene, en la ecuación de estos problemas que hay en esa región del mundo. Así mismo es. Entonces, en lo que tiene que ver con la guerra con Ucrania, lo último es la negativa del presidente de los Estados Unidos a facilitar aviones caza, los sofisticados F-16, caza F-16, que le ha estado reclamando Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky. Joe Biden dijo ayer que no, tajantemente, que no va a ceder en esa petición de Ucrania. ¿Y por qué no dice Biden que no va a ceder? Bueno, es que ahí sí es verdad que ya estaría Estados Unidos dándole a Rusia todo el argumento para entender que se ha involucrado directamente en la guerra. Ya Biden le entregó, o todavía no han llegado, pero sí autorizó la entrega de tanques, de sofisticados tanques, de los más sofisticados de las Fuerzas Armadas norteamericanas, para que Ucrania ya no solo se defienda, sino para que pueda atacar a Rusia. Y ese ha sido un paso sumamente elevado de nivel, que tiene que ver con la necesidad de definitivamente Occidente, encabezado por Estados Unidos, parar el avance de Rusia sobre Ucrania. Se comenzó con misiles de defensa, cohetes de defensa, asistencia militar, asistencia económica, municiones, equipos de diferentes índoles, pero no se había llegado al nivel de facilitar equipos ya como estos tanques, que es otro tipo de cosas. Y eso lo ha ido determinando definitivamente el avance de la guerra y la necesidad de que Ucrania no sea avasallada, y no solo Ucrania, sino Occidente, que definitivamente está participando ahí, Estados Unidos y Europa, bueno, pues de que Rusia definitivamente no avance más de lo que ha avanzado hasta este momento. Ahora, Biden dice hoy que no va a entregar esos aviones, que no va a facilitar aviones caza F-16 a Ucrania, que los está solicitando porque los informes que tiene Estados Unidos y que tiene la OTAN dicen que Rusia estaría preparando una ofensiva de mucha importancia para la primavera. Entonces, Zelensky está solicitando con urgencia esos aviones. Él dice que sus socios tienen que participar más directamente, apoyar a Ucrania para que pueda combatir, para que pueda sobreponerse en el campo de batalla. Entonces, yo digo, así como Biden decía, se negaba rotundamente a facilitar, a autorizar la entrega de los tanques Abrams a las fuerzas ucranianas, argumentando que era muy sofisticado, que eran difíciles de manejar, que la tecnología era muy complicada y que los ucranianos iban a necesitar de demasiado entrenamiento, para no decir que casi, si se presenta cualquier situación, serían técnicos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos los que tendrían que ir allá a resolver la situación si se presenta algo con este tipo de tanques. Ahora, la naturaleza de la guerra, las exigencias de la guerra,
le hicieron cambiar de opinión. Y la semana pasada anunció que va a dotar a Ucrania de esos tanques. Bueno, dice la OTAN y la misma inteligencia norteamericana que Ucrania está preparando una ofensiva todavía mayor. Rusia está preparando una ofensiva todavía mayor contra Ucrania. Entonces, vamos a ver si esas mismas razones, si esa misma necesidad, si esa misma realidad que obligó a cambiar de parecer en cuanto a la entrega de los tanques, no podría, en un momento todavía más elevado, del volumen más elevado de la guerra, obligar también a que se cambie de actitud con respecto a la participación de los cazas F-16 norteamericanos, porque todo parece indicar que cada vez más Occidente, Estados Unidos y Europa sobre todo, se van a tener que involucrar de manera más directa en la guerra en Ucrania. Y por eso es que se habla, y el Papa principalmente ha insistido varias veces en eso. Estamos al borde, si no es que estamos ya en la Tercera Guerra Mundial. Por otro lado, ya ahí lo único que falta es la presencia de soldados de su país. La presencia de soldados en el campo de batalla. Eso es lo único que falta para convertirse eso en un escenario de batalla global. Por otro lado, yo he estado insistiendo aquí en el tema de la prisión domiciliaria, de la prisión preventiva y de cómo las cárceles están llenas de presos preventivos y en la mayoría de los casos de presos a los que se le impuso una prisión preventiva determinada, 3, 6 meses, un año, y que cumplieron ese tiempo, que lo han sobrepasado con creces y que siguen presos. Y muchos de ellos ni siquiera se les ha reconocido el derecho que tienen a que siquiera se les revise su medida preventiva. Entonces, hoy, y yo he hablado más de eso porque tengo casos que me tocan muy directamente y que me dan a mí la pauta de qué está realmente pasando. Entonces, qué bueno que hoy uno observa a funcionarios de la justicia, del sistema judicial de la República Dominicana, como es el caso del propio presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, que habla con completa amplitud, con completa conciencia y que hace una radiografía de ese problema que está afectando al sistema de justicia en la República Dominicana, que él reconoce que está fallando en cuanto al tema de la justicia preventiva y que él reconoce que hay un tapón en los tribunales porque definitivamente los expedientes no caminan y hay mucha gente trancada en la cárcel sin posibilidad siquiera de que se le lleve a un tribunal y se les reconozcan sus derechos. Hay mucha gente en las cárceles del país cumpliendo una condena sin haber sido esta impuesta por un juez. Eso es una realidad. Y qué bueno que lo reconozca el presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien dice que justicia tardía es no justicia, o justicia tardía no es justicia, dice específicamente el presidente de la Suprema Corte de Justicia, y hay otros funcionarios hoy también del sistema judicial de la República Dominicana que están poniendo en blanco y negro la realidad que se está dando en el sistema de justicia de este país con relación a la prisión preventiva. Pero el abuso llega mucho más de ahí todavía. No es que hay muchos presos que están en la cárcel preventivamente sin que se les reconozcan sus derechos o sin que se le ejecute el debido proceso que deben de pasar una vez son llevados a las cárceles. No, es que todavía se está llegando mucho más lejos y el abuso es mucho más grande. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que una persona que se le impusieron 18 meses de prisión preventiva, como tenemos muchos casos aquí en los últimos 2 años, se cumplen los 18 meses, hay prórroga, se cumple la prórroga y el proceso ni siquiera llega a juicio preliminar? Entonces, cuando ya no se puede aguantar más y en contra del Ministerio Público, un juez que ya no tiene absolutamente ningún tipo de argumento, dice no, a este hombre hay que sacarlo de la cárcel y mandarlo para su casa. Pero ¿cómo lo mandan para su casa? Lo mandan para su casa con prisión domiciliaria,
con grillete, con garantía económica y como con 4 medidas que son también de prisión preventiva, no de prisión preventiva, pero son medidas cautelares que están establecidas en el sistema. O sea, no lo mandaron para su casa, no, están en su casa pero siguen presos. Siguen presos con grilletes, siguen presos con prisión domiciliaria, siguen presos porque no pueden salir del país, siguen presos porque tienen que presentar una garantía económica. Entonces, todavía, cuando se cumplen todos los plazos y se agota toda posibilidad de mantenerlo en la cárcel, cuando ya se ha caído en la ilegalidad total, todavía se incurre en otra ilegalidad, imponiéndole medidas cautelares para que permanezcan supuestamente en sus hogares con una supuesta prisión domiciliaria.